Estamos continuamente bombardeados por titulares que prometen desvelar los secretos de nuestra mente. Que sí por qué procrastinamos, que sí cómo ser más felices. Pero a ver, con tantísima información, ¿cómo sabemos qué es ciencia de verdad y qué es simplemente ruido? Pues esa es justo la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a explorar qué herramientas nos pueden ayudar a navegar por todo este panorama y a distinguir las afirmaciones sobre psicología que son realmente fiables. Para hacernos una idea del estado actual de la psicología, lo mejor es pensar en este mapa. Nos movemos, digamos, entre tres grandes territorios. Por un lado, la investigación científica, la rigurosa. Por otro, el terreno bastante resbaladizo de la pseudociencia. Y finalmente, un factor que cada vez influye más, las presiones comerciales. Vamos a meternos un poco en cada uno. Empecemos por el principio, claro. A menudo se debate si la psicología es una ciencia dura. La respuesta corta es que sí, pero su rigor no viene de usar probetas, sino de su método. Y aquí está la clave de todo. Lo que hace que la psicología sea una ciencia no es qué estudia, sino cómo lo estudia. El método científico se basa en buscar y presentar pruebas empíricas, es decir, cosas que se pueden observar y medir, para apoyar cualquier afirmación que se haga. Ojo, que no hay una única manera de hacer ciencia en psicología. Pensemos en ello como una caja de herramientas. Un investigador no usa un martillo para todo. Lo que hace es elegir la herramienta que mejor le viene para la pregunta que quiere responder. Fijaos en este modelo clásico de Runkel y McGrath, que organiza estas herramientas en una especie de espectro. Básicamente lo que hace es clasificar las estrategias de investigación según dos cosas: cuánto se mete el investigador en la situación y si lo que busca son leyes universales o más bien estudiar a la gente en su contexto real. Y esto nos lleva a la gran tensión, la gran encrucijada de la investigación en psicología. En un extremo tenemos el experimento de laboratorio, que nos da un control y una precisión máximos, pero claro, en un entorno que es artificial. Y en el otro extremo está el estudio de campo, realismo total, pero ahí es muchísimo más difícil controlar todas las variables que pueden estar influyendo. Pero bueno, que entre esos dos polos hay un montón de estrategias fascinantes, como la simulación experimental. Aquí el comportamiento de la gente es real, es espontáneo, pero la situación, el escenario, lo han diseñado de arriba abajo los investigadores. El ejemplo que a todo el mundo le suena, y que además es súper controvertido, es el experimento de la prisión de Sanford. Se metió a estudiantes universitarios en una cárcel simulada y se les asignó al azar el papel de prisionero o de guardia. La cosa se fue tanto de las manos que tuvieron que cancelarlo, pero demostró algo tremendo: cómo una situación puede tener un poder inmenso para transformar nuestro comportamiento. Al final, la moraleja es bastante sencilla. No es que haya un método que sea el mejor para todo. La buena ciencia consiste en saber elegir la herramienta correcta para la pregunta que se quiere responder. Ni más ni menos. Vale, ya hemos visto un poco cómo funciona la ciencia de verdad. Ahora vamos a usar ese conocimiento para algo súper práctico: aprender a detectar esas afirmaciones que se disfrazan de ciencia, pero que en realidad no lo son. A ver, hay varias señales de alarma para detectar la pseudociencia. Por lo general, se salta la revisión por pares, o sea, que otros expertos lo examinen. Se apoya mucho en anécdotas, en historias personales, en lugar de en datos controlados. Utiliza un lenguaje muy rimbombante pero vago. Y lo más importante, y esto es clave, no se autocorrige. En vez de cambiar cuando aparecen pruebas nuevas, solo busca lo que confirma lo que ya decía. Es que, ¿cuál es el gran gancho de la pseudociencia? Pues que nos ofrece atajos. Ante la complejidad del comportamiento humano, nos da una solución fácil, una etiqueta rápida, una respuesta que parece explicarlo todo. Y esa simplicidad es precisamente su mayor peligro. Y claro, no podemos olvidarnos del dinero. Como se ve perfectamente en esta viñeta, muchas veces hay un interés comercial detrás. Se presentan soluciones milagrosas que curiosamente siempre van acompañadas de un precio, ya sea en forma de libros, de cursos o de terapias. Pero ojo, que nadie piense que una vez que descartamos la pseudociencia, lo que queda es un camino de rosas, ¿eh? La propia ciencia psicológica se enfrenta a unos desafíos internos enormes que, eso sí, está intentando resolver. Ahora mismo, estos son algunos de los grandes debates internos. La crisis de replicación tiene que ver con lo difícil que es, a veces, volver a obtener los mismos resultados de algunos estudios famosos. También se critica mucho que la mayoría de la investigación se basa en muestras weird, que básicamente es gente de países occidentales, con estudios industrializados y ricos. Y claro, la pregunta es: ¿esas conclusiones valen para toda la humanidad? Todo esto está impulsando un movimiento hacia una ciencia mucho más transparente y rigurosa. Un ejemplo muy concreto de todo esto es el debate sobre el DSM-5, que es el manual de diagnóstico más usado en salud mental.
Se le critica por tener unas fronteras un poco difusas entre trastornos y sobre todo por contribuir a la inflación diagnóstica. Vamos, a esa tendencia de acabar convirtiendo problemas del día a día en trastornos mentales. Pensemos, por ejemplo, en el TDAH. La última edición del manual relajó un poco algunos criterios, como la edad en que tenían que empezar los síntomas. Según los críticos, ¿qué puede provocar esto? Pues un aumento artificial en el número de diagnósticos y, por lo tanto, que se recurra más a la medicación. Y con esto volvemos a uno de los puntos de nuestro mapa del principio. La cuestión clave aquí es que estos debates no son solo académicos, plantean preguntas fundamentales sobre posibles conflictos de interés y sobre la influencia que la industria farmacéutica puede tener en cómo definimos y tratamos el malestar psicológico. Al final de todo este recorrido, lo que vemos es que la psicología es un campo potentísimo y lleno de vida, pero también lleno de debates. Entender sus herramientas nos da el poder de filtrar la información, y conocer sus desafíos nos obliga a mantener una mirada crítica, porque la buena ciencia, al final, no va de tener todas las respuestas, sino de no dejar nunca de hacerse las preguntas correctas.